Vamos al libro de Colosenses, la epístola del apóstol Pablo a los creyentes en Colosa. Así se llama la ciudad, por eso el gentilicio de Colosenses. En esta mañana quiero, hermanos, que todos, ya se nos hizo el llamado en el tiempo de las informaciones, pero quiero que prestemos atención. Quiero que también, de ser posible, sé que hay hermanos que lo hacen comúnmente, pero que también ustedes puedan tomar anotaciones y que, si es posible, también luego puedan volver a tener contacto con la predicación a través de la grabación que siempre queda en YouTube. Esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón predicarles bajo el título Un Evangelio Práctico. Un Evangelio Práctico. Ciertamente el Evangelio es dinámico, porque Romanos capítulo 1 versículo 16 dice que el Evangelio es ¿qué cosa? Poder de Dios. Entonces, como es poder, es dinámico. El Evangelio no es pasivo, es dinámico, es activo. Entonces, por eso es esto del Evangelio práctico. Pienso que es un tema que nosotros debemos de desarrollar ni siquiera en un solo mensaje. Yo pienso que esto es objeto de varios domingos que estemos teniendo contacto con este tema y con algunos de los puntos que vamos a desarrollar en esta mañana. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de aquello que describe un estilo de vida. No solo una teoría, no solo un concepto, no solo algo abstracto, algo como que está simplemente en la mente, como que nos imaginamos, sino que precisamente el Evangelio es real. El Evangelio es un estilo de vida. El Evangelio no se queda encapsulado en el tiempo en cuando se nos predicó precisamente el Evangelio. Bueno, por ejemplo, dirá alguien en los años 80, fulano de tal me predicó el Evangelio. Pero ese Evangelio no se queda en los años 80, porque no se encapsula en un tiempo, en una situación, en un momento determinado. Es un estilo de vida. La vida del cristiano debe estar forjada según el Evangelio de Cristo. Está conformado a las enseñanzas de Jesús. El Evangelio no es solo lo que nosotros le predicamos a la gente. Ciertamente el que no tiene a Cristo en su corazón necesita el Evangelio, sí o sí. Eso es un axioma, eso nosotros no necesitamos demostrarlo. Pero hermano, tú y yo también como cristianos necesitamos el Evangelio. El Evangelio no es solamente para los no creyentes, no es solamente para los no cristianos. El Evangelio también es para ti y para mí. Es un estilo de vida que debe formar parte de nuestro diario vivir. Hoy en día hay una dicotomía espiritual o una separación, vamos a decirlo así, espiritual cuando nos referimos a esto del Evangelio. Porque muchas veces nosotros los cristianos somos selectivos con el Evangelio. Y escogemos entonces dónde yo puedo ser cristiano, en qué lugar yo puedo demostrar que mi vida ha sido impactada por el Evangelio de Jesucristo y en dónde no. Y entonces tenemos como esa división interna espiritual. Bueno, en mi trabajo, yo no tengo que ser cristiano en mi trabajo, porque esos son asuntos seculares. En la universidad, en el colegio, yo no tengo que ser cristiano, diría un estudiante, un joven, una joven, porque ahí se va a estudiar, ahí no se va a predicar el Evangelio, no es un culto. Alguien dirá, bueno, en mi negocio yo no tengo que ser cristiano, que ser cristiana. Esos son asuntos de este mundo, asuntos terrenales. Pero en la iglesia sí, ahí sí yo tengo que ser cristiano. Porque la iglesia es la casa de Dios, en la iglesia están los líderes de la iglesia, y entonces ahí yo tengo que demostrar que soy un verdadero o una verdadera cristiana o cristiano. Y vivimos así. Y aunque no lo hagamos de manera consciente, muchas veces lo hacemos de manera inconsciente. Y nuestro estilo de vida muestra entonces esa categorización. Donde yo me vivo como una persona que ha creído en el Evangelio y en donde yo no vivo como una persona que dice y que se supone que ha creído en el Evangelio. Si yo preguntara en esta mañana si tengo o no razón, pienso que en lo absoluto ustedes me dirían que sí, ¿cierto? Escogemos eso con pinzas. Bueno, yo tengo un problema personal, aquí yo no puedo ser como un cristiano. Si actúo como un cristiano en ese problema personal, entonces voy a mostrar debilidad.
Así vivimos y tenemos esta dicotomía, esta división, esta selección. Escogemos dónde ser cristianos, dónde no. Nos hacemos selectivos y con el tiempo entonces nos convertimos en meros religiosos. Por eso es este tema de un cristianismo o un evangelio práctico. Leía un artículo bastante interesante. Si alguno está interesado, se lo puedo compartir después del culto, con relación a esto del evangelio, lo que he mencionado. El escritor del artículo, un cristiano, dice lo siguiente: los resultados de un evangelismo modernizado son tristemente un ejemplo de la cristiandad de hoy. La gente hace profesión de fe, pero no continúan viviendo una vida cristiana, sino apegada al mundo. Hacen decisiones o toman decisiones por Cristo que tienen muy poco significado. Todo esto está relacionado con el uso del mensaje del evangelio que no es bíblico. Y un evangelio falta de práctica y de actividad espiritual. La persona hace dos preguntas. ¿Será posible que nosotros mismos, refiriéndose al cristiano, estemos mal informando a la gente acerca de un verdadero evangelio? ¿Hemos considerado muy de cerca las enseñanzas del evangelio a la luz de la palabra de Dios? Yo pienso que esas dos preguntas tienen que estar presentes en este mensaje y en la vida suya y mía. ¿Qué evangelio hemos creído nosotros? No es el evangelio de quien te predicó o quien me predicó. Es el evangelio de Cristo. Estamos hablando del evangelio de Cristo, no del hermano o hermana que te invitó un día a la iglesia o que te predicó. Es el evangelio de Cristo. Claro está que según el conocimiento que tengamos del evangelio, ese mismo evangelio es el que vamos a transmitir. De ahí de conocer bien la palabra de Dios, porque vamos a atrofiar el evangelio si se lo predicamos a una persona y tenemos confusión. Así que, hermanos, vamos a orar y que sea Dios quien hable en esta mañana. Cualquier habichuela que usted dejó ablandando o que usted le dijo a alguien, pónmelo a fuego lento en lo que yo llego, olvídese de eso. Cualquier oficio, cualquier cosa, vamos a centrarnos y a concentrarnos en la palabra de Dios. Y que al final podamos entonces, como un resultado de aprendizaje o resultados y aprendizajes significativos, como decimos los maestros, podamos decir, aprendí tal o cual cosa esta mañana. Vamos a orar. Oh, amante Padre Dios, gracias te damos nuevamente, Señor, en este día. Señor, cuántas cosas por las cuales darte gracias. Señor, una de ellas precisamente es estar en tu casa. Gracias por mis hermanos que se han dado cita acá. Gracias, mi Señor, también porque tenemos la oportunidad de abrir libremente tu palabra, Señor. De nosotros tener tu Santo Espíritu, quien es precisamente que nos convence de estas cosas. Quien nos dice, quien nos decodifica el mensaje de tu palabra. Ayuda, Señor, a que podamos entenderlo. Practicarlo, Señor, porque es práctico. Esto es un asunto práctico. Y que de esta manera, Señor, entonces podamos instruir a otros también, no simplemente con las palabras, sino también con nuestras actitudes, nuestros hechos. Todo esto, Señor, te lo queremos pedir y te lo agradecemos. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, con todo lo antes dicho, quiero que me acompañen a primera a los Corintios. Vamos a tener acá algunos versículos que enriquecen el contexto en el que nos encontramos de Colosenses. Primero a los Corintios, el capítulo 1, versículo 17. Primero a los Corintios 1, 17. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente a nosotros. El versículo 17 dice así: pues no me envió Cristo a bautizar, dice Pablo, sino ¿a qué cosa? ¿A qué cosa? A predicar el evangelio. Escuche, dice, no con sabiduría de palabras. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Cuál es el resultado? Dice Pablo, si ese evangelio se queda en palabras. ¿Cuál es el resultado? Dice aquí.
Si solamente se vislumbra desde el punto de vista de las palabras, por más bonito que se nos hable, ¿qué sucede si no se lleva a una fase de práctica? Dice aquí. Dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Interesante ese versículo, ¿eh? Apúntelo y apréndaselo. El apóstol Pablo aquí, lo primero es que él no está minimizando el bautismo. Eso es bueno que lo tengamos claro. Él no está diciéndolo ahí de manera despectiva, él no se está refiriendo que el bautismo es insignificante, no. Él está hablando desde el punto de vista de su ministerio, de a qué Dios le había llamado precisamente. ¿Y fue a qué cosa? A predicar el evangelio. Ahora noten lo siguiente, y es el énfasis que quiero hacer. El apóstol Pablo dice, no con sabiduría de palabras, no es con meras palabrerías. No es un evangelio que se queda en las palabras. Porque si se queda en las palabras y no en el accionar, entonces Cristo Jesús, su muerte, su resurrección, todo lo que tiene que ver con lo evidenciable de Cristo Jesús, su crucifixión, su muerte, su resurrección, se hace vano. No porque el evangelio pierda poder, porque es poder de Dios, ¿verdad? Sino desde el punto de vista del testimonio que se debe ver, producto de ese evangelio que se dice creer y que conocemos. ¿Entendemos entonces el versículo? Él no estaba invalidando la importancia del bautismo. Pablo prioriza el evangelio y expresa, el evangelio si se queda solo en palabras y no en el poder transformador del mismo, se hace vano porque pierde su efectividad. Y hermanos, en este punto, el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero si una persona te ve a ti, me ve a mí, que decimos que hemos creído en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro accionar no es el de Cristo Jesús, no es un buen testimonio, va a perder efectividad a la hora de que nosotros le hablemos de Cristo a otros. ¿Entendemos ese versículo, hermanos? ¿Qué tan efectivo es nuestro mensaje en la vida de los demás? Cuando nosotros le hablamos del evangelio a otro, ¿qué tan efectivo es en ese otro el evangelio? No porque Dios necesita que nosotros ayudemos al evangelio. Es porque debe ser efectivo, producto de que la gente vea en nosotros una transformación y un cambio. Por esto es, hermanos, que no se concibe, no se puede concebir el hecho de que una persona diga que es cristiana, que ha creído en el evangelio, pero que en la práctica eso no tiene un soporte. Como dicen los contadores, ¿verdad? ¿Cuáles son las facturas que me le dan soporte a eso? Hermanos, el evangelio, cuando tú y yo lo predicamos, necesita un soporte también, que es tu testimonio y mi testimonio. Porque si no, solamente se va a quedar en palabras. Y eso lo vamos a desarrollar en esta mañana, con punto y coma. Se queda en palabras. Bueno, pero fulano dice que él es cristiano, fulana dice que ella es cristiana, pero yo como que no le veo que es cristiano, que es cristiana. Y la palabra de Dios dice, por sus frutos, ¿qué cosa? Los conoceréis. ¿Cómo se conoce a un verdadero cristiano, a una verdadera cristiana? Por sus frutos. La palabra de Dios incluso dice que el árbol bueno no puede dar, ¿qué tipo de frutos? Malos frutos y viceversa. Entonces, los frutos. Muchas veces cuando nosotros hablamos de los frutos, la gente dice, bueno, pero es que eso solamente lo sabe Dios. Algunos de ustedes se rieron cuando dije esa frase. Eso solo lo sabe Dios, si Él es cristiano o no. Dios lo sabe si es cristiano o no. Dios sabe si tú eres cristiano o no. Pero también eso es evidenciable, si somos cristianos o no. Si hay alguna duda en esto, hermanos, se debe estudiar Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 32.
Es evidenciable. Una vida que ha sido impactada por el Evangelio tiene que evidenciar que tiene el Evangelio. Por eso es que hay frases, y uno las repite, ¿verdad?, en predicaciones, que no tienen asidero bíblico. Bueno, él es así. Eso no le cabe al cristiano. Bueno, él ofende cuando habla. Tú sabes que él es así. Hay problemas con el Evangelio ahí entonces. Tú sabes que es como enredado o enredada. Tú sabes que es así. Eso ya Dios, ni Dios lo arregla. Oye, decir eso ya eso es una cosa como muy extrema, ¿verdad que sí? Hay problemas entonces con lo que se conoce del Evangelio. Pablo dice, si se queda en palabras, el Evangelio entonces pierde efectividad por falta del respaldo del testimonio nuestro. Y hermanos, como he dicho en otras ocasiones, es verdad que el corazón de la gente está duro hoy en día. Es verdad que la gente no se quiere arrepentir. Es verdad que la gente hoy en día no entiende la necesidad espiritual que tiene de Cristo. Pero hermanos, muchas veces la gente no se arrepiente y no es una excusa para justificar la falta de arrepentimiento. Pero muchas veces la gente no se arrepiente cuando ve tu testimonio y el mío. Pero si yo me voy a arrepentir y mira a fulano que dice que es cristiano y míralo cómo anda, si lo que él dice no lo cambió a él, y entonces conmigo. Bueno, yo he oído esa frase y usted no lo ha oído eso. Claro que sí. Para que la cruz de Cristo, dice Pablo, para que no se haga vana la cruz de Cristo. De hecho, hay hermanos, hay cristianos que lo dicen así. Yo tengo que trabajar cosas en mi vida antes de salir a predicar el Evangelio. Vamos a Colosenses, donde vamos a estar gran parte de este mensaje allí en el capítulo 1. Esta epístola, hermanos, al igual que otras, como Filipenses, como la de los Efesios, Filemón, se le cataloga también desde el punto de vista escritural como epístolas de la cárcel. Porque Pablo precisamente escribió estas epístolas estando encarcelado. Aunque cuando él escribió Colosenses, estaba en una casa. De hecho, Pablo en ese momento tuvo privilegios que otros presos no tuvieron. Pablo estaba encarcelado, pero en una casa, y por lo menos se le permitía visitas, se le permitía escribir en ese momento. Y esta ciudad de Colosas es importante. Esta epístola es riquísima, porque Pablo escribe a ellos, y una de las razones es para contrarrestar falsas doctrinas, como el agnosticismo, que era una de las falsas doctrinas que habían entrado en la iglesia. Pero hermanos, vamos al capítulo 1 y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. El versículo 1 de Colosenses capítulo 1 dice algo típico del apóstol Pablo. Dice Pablo, y se define aquí, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por mi voluntad, y el hermano Timoteo. Así, ¿verdad? Lo voy a volver a leer. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad ¿de quién? De Dios. Pablo reconoce que lo que él era se lo debía a Dios. Yo soy apóstol no porque un día amanecí y dije que yo quiero ser apóstol, decía Pablo. Yo soy apóstol no porque alguien me dijo, tú cómo quedas para ser un apóstol. Pablo dice y da sus credenciales, yo soy apóstol, pero por la voluntad de Dios, porque Dios quiso que yo fuera apóstol. Y el hermano Timoteo, Pablo da sus credenciales. Él no solo en Colosenses lo hace, en otras epístolas también él lo hace así, siempre dándole el crédito a Dios. Y eso es producto incluso de una persona que entiende el Evangelio, entiende que todo lo que ha sucedido en su vida depende por obra y gracia de Dios. Porque ninguno de los que estamos aquí merecíamos ser salvados.
¿O hay alguien aquí que pueda decir, yo tenía méritos por los cuales Dios estaba obligado a salvarme? ¿Puede alguien decir eso aquí? Nuestro único mérito, hermanos, era merecedores del infierno. Nuestro único mérito. Pablo dice, apóstol de Jesucristo, yo soy lo que soy por obra y gracia de Dios. Dice él, mi ministerio fueron otorgados por Dios. Versículo 2. Los destinatarios aquí. A los santos y fieles, y subráyeme esos dos términos. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí encontramos dos características de un evangelio verdadero y están con los destinatarios aquí. Una persona que ha creído en el evangelio de Cristo es un santo. Es una persona que es santa y que debe tener una vida santa. Una vida separada del pecado, una vida apartada del mundo, para vivir una vida entonces consagrada a Dios. Eso es un santo. Eso es una persona santa. Y Pablo dice, ustedes han sido apartados del mundo. Siempre digo, apartados de para. Apartados del mundo para Dios. Toda persona que ha creído en el evangelio es una persona santa. Una persona que ha sido separada de este mundo, del pecado, y que debe vivir así, consagrado a Dios. Pero mire que otra característica, no solamente a los santos, sino también aquí hay otra característica, hermanos, de un evangelio práctico, de un evangelio verdadero, de una persona que dice que es cristiana y que ha creído verdaderamente en el evangelio y que su vida lo muestra prácticamente. ¿Cómo es? Aquí dice, santos y fieles. Hermanos, esa palabra de fiel aquí o fieles es interesante. Fiel a sus propósitos y a su palabra. Esto de fieles, hermanos, en griego significa lo siguiente: dignos de confianza. Específicamente significa eso. También significa verdaderos. Pablo está diciendo entonces, yo le estoy escribiendo a aquellos que han sido apartados por Dios, para Dios, que deben vivir una vida consagrada y que son dignos de confianza espiritualmente hablando, que son verdaderos. O sea, Pablo no le estaba escribiendo a gente que decían que eran cristianos, que decían que habían creído en el evangelio, sino a gente que en verdad lo eran. Porque hay una diferencia muy grande entre decir y ser. El que dice se queda en palabra precisamente. El que es lleva su vida, lo que dice, a la práctica. A los santos, a los que han sido apartados para Dios, a los que viven consagrados para Dios, a los que son dignos de confianza, a los que son verdaderos, a esos Pablo les está escribiendo. Y yo les hago una pregunta, hermanos, de introspección, una pregunta para que usted se evalúe a sí mismo. ¿Puede Dios, si esta epístola se hubiese escrito en esta época, para nosotros, ¿se pudiera decir de ti y de mí eso? A los santos y fieles que están en Atomayor del Rey. ¿Se pudiera decir eso desde el punto de vista del conjunto, pero también desde el punto de vista de lo particular? Para que eso sea efectivo, tiene que ser un evangelio llevado a la práctica. Que nuestra vida entonces describa una persona que vive consagrado a Dios, que vive consagrada a Dios y que realmente es verdadera, que es digno de confianza. ¿Somos nosotros así? ¿Estamos nosotros siendo fieles a los propósitos de Dios, a la palabra de Dios?
o somos cristianos circunstanciales? En lo que es la ética cristiana, en filosofía y en teología, en ética también, existe lo que es la ética situacional. Y la ética situacional es, en pocas palabras, para que se pueda digerir, que usted es en virtud de la situación del momento. Hermanos, el cristiano no es cristiano situacional. El cristiano es cristiano todo el tiempo y donde quiera. ¿Entendemos eso, hermanos? Usted no es santo cuando está en la iglesia. Usted y yo somos santos cuando estamos en la casa, cuando vamos en la carretera, cuando estamos en el trabajo, en el negocio, en la escuela, en la universidad, donde quiera, hermanos. Tenemos que vivir una vida santa, una vida consagrada a Dios y una vida fiel a Dios, a sus promesas, a sus propósitos, a su palabra. De lo contrario, nuestro evangelio se queda en palabras, no se lleva a los hechos. Pablo describe esto acá. Ustedes, hermanos, viven apartados de este mundo. Ustedes se han consagrado a Dios. Y ciertamente es así, hermanos. Colosas era una ciudad que estaba llena de judíos, porque desde hacía prácticamente 200 años antes de Cristo se armó una persecución por Antíoco III y Antíoco IV, y los cristianos, los judíos de Jerusalén tuvieron que irse a varias ciudades, entre ellas Colosas. Y Pablo le está diciendo a esta gente que habían creído en el evangelio: ustedes viven consagrados, ustedes en verdad han creído en el evangelio y son fieles a eso que dicen que creen. Qué triste es, hermanos, que por cualquier viento de doctrina, como dice la palabra de Dios, por cualquier cosita que a veces escuchamos o que vemos, nuestra fidelidad tambalea. De hecho, el apóstol Pablo, hablándole a los cristianos en Corinto, le dice: yo tengo miedo que así como la serpiente, refiriéndose a Satanás, con su astucia engañó a Eva, ustedes entonces sus sentidos sean de alguna manera extraviadas de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, un cristiano verdadero, alguien que verdaderamente ha creído en el evangelio y que lleva eso que cree a la práctica, es fiel a Dios y a su palabra. Es santo, es apartada para Dios. Pero ¿qué sigue diciendo, hermanos, el apóstol Pablo en este interesante contexto que tenemos acá? Versículo 3. Siempre orando por vosotros, dice Pablo en Colosenses 1, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una característica de un evangelio práctico es precisamente la oración. Una persona que no vive un evangelio práctico no ora. Y hermanos, cuando un cristiano no ora, se vuelve un desierto espiritual. Cuando un cristiano no ora, es una vida desértica espiritualmente hablando. Pablo ora por sus hermanos, dice: siempre oro por ustedes, no a veces, siempre. Pero en mis oraciones, aquí hay elementos que estaban en la oración de Pablo. Yo le doy gracias a Dios por ustedes. Una característica es la oración. Orar dando gracias por nuestros hermanos. ¿Oramos nosotros y le damos gracias a Dios por nuestros hermanos en Cristo? Yo no estoy preguntando que si hay acciones de gracias en nuestras oraciones. Estoy preguntando que si en nuestras oraciones y dentro de nuestras acciones de gracias está la de agradecerle a Dios por nuestros hermanos en la fe. Esa es la pregunta. ¿Lo hacemos nosotros? Hermanos, si hay algo en común que nosotros tenemos, es que somos hijos del mismo Padre. ¿Verdad que sí? Hermanos, vamos a darle gracias a Dios por cada uno de nosotros. Pero también orar por la salud de otros hermanos. Orar para que nuestros hermanos sean fieles a Dios, por su fidelidad, también por su compromiso para con Dios. Esos son objetos de oración.
peticiones también. Orar por los líderes de la iglesia, por ejemplo, para que su ministerio sea según Dios. Porque hoy en día en esta modernización del evangelio, muchas veces el liderazgo se centra en el yo. Entonces yo quiero dirigir como yo soy. Y eso se ve en la práctica, porque se mide y se evalúa eso. No es según Dios. Pero orar también por las misiones y por misioneros también. Hermanos, todas estas cosas y otras más que pudiésemos agregar son partes de oraciones que debemos hacer por nuestros hermanos. Entre ellas, un elemento importantísimo, agradecer los unos por los otros. Gracias Dios por mis hermanos, pero no solamente los de Atomayor, los de otros lugares, aunque aún yo no los conozca, siguen siendo mis hermanos en la fe. Orar y darle gracias a Dios. Escucha esta frase, hermanos. El evangelio práctico se centra en la gente y con un enfoque en la vida del otro. ¿Qué fue lo que hizo Cristo Jesús? Cristo Jesús vino a ser servido, ¿verdad? A servir y a dar su vida por otros. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz, no era porque Él no tenía nada que hacer. Cristo se dio por otros. Todo su ministerio fue para otros. Incluso dijo que ni siquiera Él tenía donde recostar su cabeza. Hermanos, el evangelio práctico se centra en la gente, no en los objetos inanimados que se descomponen, que se dañan con el tiempo. El evangelio práctico es enfocado a la gente. ¿Estamos escuchando eso, hermanos? Enfocado en la gente. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Un evangelio práctico se conforma a la vida del otro. Se enfoca en la vida del otro. ¿Cómo está el otro? No en el yo. Nosotros hoy en día hacemos lo contrario. Nos enfocamos en el yo y luego en el otro. Me recuerda a un político prominente de nuestro país. Servir al partido para servir al pueblo. Eso no es bíblico. Lo bíblico es servir a Dios y servir al otro. Y luego entonces estamos nosotros. Ese es el enfoque, hermanos. Yo le doy gracias a Dios. Yo oro por ustedes, decía Pablo. Oro por ustedes. Hermanos, vamos a orar los unos por los otros. Hay muchas cosas por las cuales orar los unos por los otros. Vamos a centrarnos en la gente y menos en las cosas. ¿Sabía usted, hermanos, que cuando nosotros ya no estemos aquí, Dios nunca nos va a preguntar a nosotros, por ejemplo, ¿cuán bien hiciste tu trabajo? Él es soberano, claro está. Yo no sé lo que Él hará en ese momento o cualquier cosa que preguntará. Pero hermanos, no va a ser eso. ¿A cuánta gente tú le fuiste de bendición? ¿Por cuánta gente oraste? Y aquí entramos, hermanos, en 4 pilares que vamos a desarrollar rápidamente. 4 pilares que tienen que ver con el evangelio práctico según esta porción. Primer pilar, testimonio sano. Un verdadero evangelio, un evangelio práctico, tiene un testimonio sano. ¿Qué dice el versículo 4? Esto lo vemos en los versículos del 4 al 6. Fíjese, el versículo 3, vamos a leerlo nuevamente, dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, habiendo ¿qué cosa? Oído de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Y de qué otra cosa dice aquí? Y también del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Todo es centrado en el evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pablo no estaba aquí en este momento, Pablo no estaba en Colosas.
Pero fíjese cómo él conocía del testimonio de ellos, habiendo oído. Pablo sabía por lo que oía, porque era un evangelio práctico. El evangelio de esta gente era un evangelio totalmente práctico. Mire lo que dice el versículo 3. Yo oigo de ustedes, el 4, perdón. Yo oigo de ustedes, yo he conocido de ustedes, no porque he visto, sino porque me han contado, me han dicho de vuestra fe en Cristo Jesús. Esa certeza, esa certidumbre, esa confianza en Cristo Jesús. Por eso el evangelio práctico, algo primordial es la fe en Cristo Jesús. No es lo que uno sabe lo que otorga salvación, sino a quien conoce. Conocer a Cristo es conocer a Dios. Hermanos, el evangelio práctico no se basa en conocer cosas de Cristo, es en conocer a Cristo, que son dos cosas diferentes. El mundo allá afuera conoce cosas de Cristo. ¿Usted cree que no? Pregúntele. Ahora, ¿conocen a Cristo ellos? Ahí está la diferencia. Esta gente, Pablo escuchaba su testimonio y una de las cosas del testimonio de ellos era su fe en Cristo. Esta gente conocía a Cristo y en la práctica lo demostraban. Por eso Pablo lo oía. Pero también habla, hermanos, de el amor. Fíjense aquí, el amor que tenéis a todos los santos. Esto está hablando es de amor fraternal. El evangelio práctico consiste en amarnos los unos a los otros, y eso también es demostrable. Hermanos, parte de un evangelio práctico es yo decirte que te amo y demostrarte que te amo. Si yo digo que he creído en el evangelio de Cristo Jesús y que eso que creo lo llevo a la práctica y no te demuestro que te amo, tengo problemas entonces. Todos tenemos que demostrarnos que nos amamos los unos a los otros. Esto no es un asunto opcional u ocasional. Hermanos, todos los días tenemos que demostrarnos amor fraternal. Eso es parte del testimonio de esta gente, producto del evangelio práctico que ellos tenían, que no se quedaba solamente en las palabras. Juan, por ejemplo, el capítulo 13, versículo número 35. Ese versículo yo sé que ustedes lo conocen bastante. Juan, el capítulo 13, el versículo número 35. Note lo que dice aquí la palabra de Dios. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dijo Cristo, si tuviereis, ¿qué cosa dice aquí? Si tuviereis, ¿qué cosa? Amor los unos por los otros. ¿Ve que es demostrable? ¿Cómo la gente va a conocer que verdaderamente somos discípulos de Cristo? Que verdaderamente hemos creído en el evangelio de Cristo, que nuestro evangelio no se quede en palabras, sino que es práctico, es activo, es dinámico cuando nos amamos los unos a los otros. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5 también? Gálatas capítulo 5, el versículo número 13. Gálatas 5:13. Pablo dice aquí, pero vosotros sabéis que a causa de, vamos a ver, creo que confundí el versículo. Gálatas 5, estaba en el 4, ahora sí. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por ¿cuál cosa dice ahí? Por amor los unos a los otros. Parte del testimonio de esta gente, producto del evangelio práctico, era que se amaban los unos a los otros. En la práctica era así, no simplemente en las palabras. Y hermanos, lamentablemente, hoy en día hay problemas con eso. Porque el amor fraternal se está quedando en una expresión que suena bonito. Te amo en el amor de Cristo. Pero cuando Dios en su soberanía pone una situación donde yo tengo que demostrártelo, no lo hago. Entonces no te amo. Y hermano, estoy diciendo esto con honestidad. Hay problemas con el amor fraternal.
hay un témpano de hielo. Y peor aún todavía, a veces tenemos tanto de cómo ayudar a un hermano y no lo hacemos. Nuestro evangelio entonces no se está llevando a la práctica. Y todavía voy al otro extremo. A veces preferimos por encima de un creyente, preferimos beneficiar a un no creyente que a un hermano en Cristo. Eso es pecado, eso, hermano. Eso es pecado. No porque lo dice Rafael, lo dice la Biblia. Esta gente se amaban los unos a los otros. ¿Y tú y yo estamos amando los unos a los otros? ¿Estamos dejando pasar por alto las oportunidades que Dios nos da de demostrar nuestro amor? Recuerde que estamos hablando de un evangelio práctico, no de un evangelio bonito, sabiduría de palabras, como dice Pablo. Es llevarlo a la práctica. ¿Cuántos hermanos pueden contar contigo y conmigo aquí en la iglesia? ¿Cuántos hermanos ahora mismo son capaces de decir, voy a acercarme al hermano Rafael y solicitarle tal cosa, sea lo que sea, contando con que yo lo voy a hacer? ¿Cuántos pueden decirlo de ti? Hermanos, si nosotros pasamos un balance ahora mismo de cuántos años tenemos en el evangelio, ¿a cuántos hermanos le habremos demostrado que le amamos? O en nuestro background espiritual, en nuestro currículum espiritual, ahí hay 3X o 3 cruces. Parte del testimonio que Pablo había oído, fíjese ahí, versículo 4, léalo conmigo. La fe en Cristo y el amor los unos por los otros. No es una mente centrada en lo celestial lo que obstaculiza el amor. Es una mente centrada en lo mundano lo que obstaculiza el amor. Incluso cuando se disfraza de una rutina religiosa los domingos. Lo voy a repetir. No es una mente centrada en lo celestial lo que obstaculiza el amor. Es una mente centrada en lo mundano lo que obstaculiza el amor. Incluso cuando se disfraza de una rutina religiosa los domingos. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13? Muy conocido, pero eso no solamente es para cuando usted esté enamorado. Pablo da una serie de cosas y dice, pero si no tengo amor, en pocas palabras, de nada me vale. Hermanos, veamos este asunto en su justa dimensión. Hay problemas. Hermanos, cuando nosotros tenemos la oportunidad de servir a un hermano, no lo pongamos en chino, o en coreano, o en ruso, o en árabe. Hermano, ayude y punto. Sírvale a Dios sirviendo a su hermano y a su hermana. ¿Por qué tiene que ser tan difícil? ¿Por qué? Pero el testimonio de esta gente, hermanos, sigue profundo aquí. No solamente la fe en Cristo y no solamente el amor fraternal. Esta gente también tenía su esperanza en la venida de Cristo Jesús. Mire versículo 5 ahí. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Hermanos, esta gente tenía su mirada, era en lo celestial. Un evangelio práctico centra su vida en lo celestial. La palabra de Dios lo dice, buscad las cosas de arriba,
no las de la tierra, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esta gente tenía su vida en lo celestial, no en lo terrenal. Nuestros esfuerzos y nuestras acciones tienen que ir orientadas a lo celestial. Porque a menos que una persona no esté confundida creyendo que es salvo y no lo sea, usted no se va a quedar aquí en este mundo para siempre. El que tenga deseos de quedarse para siempre en este mundo tiene un grave problema. Nuestra morada aquí es temporal. Y lo que le llevó a esta gente a tener su vista celestial era el evangelio, dice el versículo 5. Y dice el 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Ese evangelio que ha llegado a ustedes allá en Colosas, ha llegado a otras partes también, decía Pablo. ¿Y qué hacía esa palabra que había llegado a ellos? Dice el 6. Y lleva fruto, dice ahí. Dice, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Hermanos, aquel que cree en el evangelio de Cristo Jesús y que su vida está centrada en un evangelio práctico, va a dar frutos, porque es evidenciable, y va a crecer. Hermanos, aquí hay un asunto interesantísimo. Fíjese que el crecimiento al que Pablo se refiere aquí es espiritual. Pero producto de un evangelio práctico, aquí no es después de 1 año o 5 años que empieza a crecer. ¿Cuándo ellos empezaron a crecer? Desde el día que oyeron el evangelio. ¡Wow! Es tremendo eso. Muchas veces nosotros tenemos años y años en el evangelio y todavía tenemos necesidad de leche. Esta gente había crecido. Yo oí el evangelio hoy, empiezo a crecer. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ese es el testimonio sano e interesante de esta gente. El segundo pilar, hermanos, un aprendizaje constante. Versículos del 7 al 9. Lo vamos a leer en bloques para abarcarlos más rápido. Versículo 7, vaya conmigo allá. Como lo habéis, ¿qué cosa? Esto es hablando del evangelio. Como lo habéis aprendido. Hermanos, todo cristiano que ha creído en el evangelio de Cristo y que su vida está centrada en un evangelio práctico, aprende de Cristo Jesús, aprende de Dios, aprende de la palabra de Dios. No hay una vida estéril. Hermanos, la vida cristiana es una vida de continuo aprendizaje. El aprendizaje no es para el pastor. El aprendizaje no es para el que predica. El aprendizaje es para todos. Hermanos, ¿sabían ustedes que todo cristiano es un teólogo? Hermanos, eso no es un título. Hoy en día humanamente se le da así. Hermanos, por eso no es un título solamente de los eruditos de la Biblia y de aquellos que escriben libros y cosas así. Hermanos, todo cristiano debe ser un teólogo, porque debe de querer aprender de Dios y aprender a Dios todos los días. Como lo habéis aprendido. Hermano, ¿y tú y yo estamos aprendiendo? Eso también es demostrable. Y aquí hay muchos docentes en esta mañana. El aprendizaje es evidenciable, ¿sí o no? Es evidenciable. Como lo habéis aprendido, dice el 7, de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Epafras era el líder en Colosas. Ustedes lo aprendieron, ustedes aprenden. Hermanos, el cristiano tiene que aprender. Todos los días debemos aprender. Hermanos, todos los días hay cosas nuevas que aprender en la palabra de Dios. El libro de Proverbios, el sabio Salomón, hermano Franklin, la sabiduría clama en las calles, en las puertas, en las plazas. Hermanos, hay que aprender. Usted aprende, usted es un buen estudiante de Dios.
Y Dios pone exámenes, Dios evalúa. Hermanos, somos buenos estudiantes, aprendemos, conocemos cada día el Evangelio, como lo habéis aprendido de Epafras. Ustedes lo han aprendido. Ustedes no se han quedado simplemente con lo que recibieron el primer día y ya. Ustedes aprenden. El Evangelio práctico tiene un aprendizaje constante. Versículo 8, hablando del contexto inmediato ahí del 7. Hablando de Epafras, quien también nos ha declarado vuestro amor. Otra vez, vuestro amor en el Espíritu. O sea, Epafras era el que le decía a Pablo, por ejemplo, Pablo, mira, esta gente, óyeme, esta gente tiene un amor fraternal y están, mira, centrados en la fe en Cristo. Esta gente aprendían. Y mire, declarado vuestro amor en el Espíritu. Hermanos, la palabra Espíritu ahí está en E mayúscula. Eso significa que se está hablando de quién. No dije de qué, ¿verdad? ¿De quién? Del Espíritu Santo. Hermanos, y aquí hay un punto interesantísimo. Vuestro amor en el Espíritu. El Espíritu Santo, se supone que todo aquel que es cristiano, que ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, tenemos el Espíritu Santo en común, sí o sí. Y el Espíritu Santo es quien va a permitir que haya amor. Entonces, si se debe mostrar el amor fraternal y tú y yo no demostramos que amamos, ese principio lo sacamos de ahí. Entonces, se puede pensar que hay un falso arrepentimiento, porque es el Espíritu Santo quien hace eso. Porque en muchas ocasiones, humanamente hablando, no hay nada por qué amarte, pero la Biblia me manda a hacerlo. La Biblia te manda a hacerlo. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, y atención acá, llenos de qué cosa dice ahí, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso está tremendo ahí, hermanos. Eso está tremendo. Lo primero es que en esos bloques de versículos, la vida práctica del cristiano es aprender y crecer por la palabra de Dios. Debe dejarse guiar por otros hermanos de testimonio. Subraye testimonio. Pablo destaca que el conocimiento en sí mismo es vacío. Para que algo tenga valor, debe conducir a un cambio de vida y a una correcta manera de vivir. Y en ese versículo que leemos ahora, el 9, conocer la voluntad de Dios que está en su palabra. Y hermanos, nosotros y utilizamos esto en muchas ocasiones como una navaja suiza. ¿Usted ha oído la expresión de la navaja suiza? Esto muchas veces lo utilizamos como una navaja suiza o para salir debajo de una patana. Yo estoy buscando la voluntad de Dios. Cuando usted va a aconsejar a alguien, sea la situación que sea, y a usted le dicen, yo estoy buscando la voluntad de Dios, eso como que es un muro de contención, ya usted no puede decir más nada. Hermanos, esa frase en muchos casos se utiliza para hacer lo que nos place. Y como quitarnos encima al hermano que nos quiere dar el consejo, o al pastor, o a cualquier otra persona. Hermanos, la Biblia está hablando aquí, no es de buscar la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, mire, aquí está. ¿Usted sabe qué es lo que usted y yo debemos hacer? Conocerla. Si usted dice que tenemos que buscar la voluntad de Dios, no tenemos entonces certeza y confianza en su palabra. La voluntad de Dios está aquí. Lo que Dios quiere que usted y yo hagamos está aquí en su palabra. Usted y yo lo que tenemos que hacer es conocer la palabra de Dios. Y conoceremos bien en estar atentos. No podemos decir ese versículo y creer lo contrario. Conocer la voluntad de Dios, conocer su palabra. Si decimos que estamos
buscando la voluntad de Dios, estamos diciendo que andamos sin rumbo, entonces. Y ningún cristiano está sin rumbo. Porque nuestra guía es el Espíritu Santo. ¿Creemos eso, hermanos? Por tal motivo, el Espíritu Santo es el que conduce a toda ¿qué? A toda verdad, dice la Biblia. Pero la verdad de Dios, no lo que para ti, para mí es una verdad. La verdad de Dios es conocer la voluntad de Dios, es conocer la palabra de Dios. Conocer, hermanos, aquí lo que significa es consideración penetrante antes de accionar. Es yo conocer la voluntad de Dios que está en su palabra antes de yo accionar. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Pero fíjese cómo es de ser llenos. Es por completo que debemos de serlo. También significa conocer ahí, reflexionar, también discernimiento. Todo eso, hermanos, lo da el Espíritu Santo. Discernimiento. El conocimiento no existe solo para ser acumulado. El conocimiento de Dios no es solamente para acumularlo. Mucha gente que se dice ser teólogos hoy en día acumulan conocimiento. Hermanos, en el Evangelio eso no funciona así. En el mundo sí, wow, pero fulano sabe mucho, una lumbrera. Hermano, en el Evangelio no es para acumular el conocimiento, no es para tener un cúmulo de conocimiento. Es que ese conocimiento nos dé dirección para vivir. Y eso solo se logra cuando llevamos el Evangelio a la práctica. ¿Qué nos dice segunda de Pedro? Vamos allá, segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo número 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo número 18. El apóstol Pedro nos dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dice aquí, ¿verdad? ¿Y qué cosa? Dice, no solamente para llevarnos a Dios, el versículo 18, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Estoy en primera. Es segunda, ahora sí, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia, ¿y en qué cosa? Y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Qué dice aquí el apóstol Pedro? Nos insta que debemos crecer en la gracia, pero también aquí habla en el conocimiento. No es solamente el inconverso que debe conocer a Dios, no solamente el mundo incrédulo es que debe conocer a Dios. Tú y yo también, hermanos, debemos de conocerlo. Por eso es un aprendizaje constante. Tercer pilar para ir declinando. Crecimiento verdadero. Aprendizaje constante, crecimiento verdadero. Versículos del 10 al 12 de Colosenses capítulo 1. Dice, para que andéis como es digno del Señor. El evangelio práctico procura andar, caminar, vivir. ¿Como qué cosa dice ahí? Como es digno del Señor, como es lo propio, como se ajusta al Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nuevamente se habla aquí de conocimiento de Dios. El evangelio práctico nos motiva a crecer espiritualmente a tal punto que nos hace vivir, conducirnos y desarrollarnos en el mundo apropiadamente, como se espera que sea un verdadero salvado por Cristo. Esto de agradándole, hermanos, significa complacencia. Interesante esa palabra, ¿eh? Agradándole en todo, ¿verdad? Eso nosotros lo vimos ahí. Es de que se complazca en todo. Hermanos, en el contexto de la transfiguración, Mateo, cuando Cristo Jesús se transfiguró, aquella voz del cielo, ¿qué dijo refiriéndose a Cristo Jesús? Este es mi Hijo amado, ¿en quién?
Es la misma palabra, para que lo sepa, por eso le di el dato. La misma palabra en el original. Esa complacencia de Dios el Padre referente a Cristo Jesús. Hermanos, tú y yo debemos de complacer a Dios en todo, dice Pablo en Colosenses. Hermanos, nuestra vida tiene que ser una vida de complacencia a Dios, de que agrademos a Dios todos los días. Eso hace el evangelio práctico, complaciéndole en todo, amados hermanos, no desagradándole en todo a Dios. Hermanos, tú y yo tenemos una vida que complace a Dios, que agrada a Dios, que satisface las exigencias espirituales de Dios desde el punto de vista de una vida práctica. ¿Siente Dios complacencia contigo y conmigo? Y esto de llevando fruto habla de fertilidad, refiriéndose a cuando hay plantas fértiles. Los hermanos que están aquí, que conocen de campo, saben bien a lo que eso se refiere. Hermanos, tú y yo debemos de tener una vida fértil espiritualmente. El evangelio práctico tiene que llenarnos de fertilidad para dar los frutos esperados por un cristiano. No es un asunto de que tú y yo digamos que somos cristianos y que creemos en el evangelio. Es un asunto, hermanos, donde los frutos lo digan. Por eso hay una frase que se usa mucho, sé que la han oído ustedes: tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. Soy cristiano, he creído en el evangelio, pero tu vida no lo demuestra. No eres fértil. Hermanos, grábese eso. Complazcamos a Dios todos los días con nuestra vida. Que haya fertilidad, estimados hermanos, creciendo en el conocimiento de Dios. Esto tiene que ver con el efecto de la obra de Dios en nosotros, eso que Dios hace en ti, en mí. No es verdad que Dios a ti no te va a cambiar. Hermanos, no es verdad que Dios a ti y a mí no nos va a quitar nuestras mañas. No es verdad que Dios a ti y a mí no nos va a quitar nuestros traumas. No es verdad, hermanos, que a ti y a mí, cuando venimos al evangelio, Dios nos va a dejar igualito. Hermanos, no. El que cree en el evangelio verdaderamente no es solamente un cambio de estatus de incrédulo a creyente. Hermanos, es una transformación completa. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Dios no hace una obra incompleta en la vida de nadie. Eso no es verdad, hermanos. No le creamos ese cuento a Satanás. Y vamos a verlo eso en nuestras propias vidas. Mirarnos en un espejo espiritual y darnos cuenta de qué tipo de evangelio es que hemos creído nosotros. Pero ¿y cómo es eso? Que una persona, años van y años vienen, yo soy cristiano y un gloria a Dios y una vida igualita a antes de haberse arrepentido. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Ahí o se equivocó Dios o usted y yo somos rebeldes y Dios no se equivoca. Y que hay temas que se repiten incluso en predicaciones y nos volvemos toscos y endurecemos el corazón, cual lo hizo Faraón y Nabucodonosor. Note eso para que usted vea, haga ese análisis. Se predica del amor, se predica de muchísimos temas. Y seguimos siendo los mismos cristianos fríos, témpanos de hielo de siempre. Hermanos, eso no es así. Eso no se lo cree a nadie. Que Dios va a durar 20 años para cambiar a una persona. Eso no es verdad.
Lo que pasa es que somos rebeldes, somos malos, somos desobedientes y nos gusta justificarnos y justificar nuestro pecado con lo del otro. Vamos a decirle eso a Dios y a reconocer eso a Dios en esta mañana. Pero somos rebeldes y hay características que nos tipifican a nosotros. Hay características que nos sacan rápido a nosotros. Eso fue fulano porque él es así. Hermano, vamos a cambiar eso, hermano. ¿Y qué evangelio es que hemos creído nosotros? Y yo se lo estoy diciendo así, hermanos. Y véalo otra vez el mensaje, porque queda grabado. ¿Qué es lo que pasa? Y que somos cristianos, salvos siempre salvos, y viviendo como queremos, y tratándonos como queremos. O ahí no está Cristo, o eso es un evangelio diferente, como dice Pablo en Gálatas capítulo 1. No es concebible eso. Muchos cristianos tienen la idea de que Dios es amor. Y aunque es cierto, aunque Dios es amor, es solo uno de sus atributos. Se les olvida que Dios tiene más atributos y cuando solo lo vemos como que es amor, se convierte en una mentira. Dios es santo, Dios es justo, Dios es fuego consumidor. Tenemos que asegurarnos de conocer al Dios completamente y darle a conocer con todos sus atributos, sin los cuales lo reducimos a un Dios sin poder, sin fuerza ni autoridad. Cuando vivimos un evangelio como queremos, estamos diciendo que en nuestras vidas Dios no tiene ni poder, ni fuerza, ni autoridad. Pero es amor. De hecho, la comunidad homosexual lo dice: Dios es amor, paz, Dios es amor. Y el último pilar, no lo voy a desarrollar por asuntos de tiempo, el cuarto pilar, un evangelio práctico nos dice quiénes éramos y quiénes somos. Un evangelio práctico nos recuerda la gracia de Dios. Eso está en los versículos del 11 al 14. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí rápidamente. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, mire esto aquí, la gracia de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso hizo Dios contigo y conmigo sin merecerlo. Un evangelio práctico nos recuerda quiénes éramos. Y mire ahora el 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, un evangelio práctico siempre nos va a decir que Dios nos libró del pecado y del poder de Satanás. Un evangelio práctico siempre nos va a decir la redención y el perdón de nuestros pecados y también que tenemos vida eterna y morada celestial. El evangelio práctico siempre nos va a recordar eso. Un evangelio que no es práctico nos va a dejar simplemente en quienes somos ahora. Y eso es cierto. Pero a la naturaleza caída, a la naturaleza sucia por el pecado, hay que recordarle todos los días de dónde Dios nos sacó. Hermanos, que este mensaje sea aleccionador para nosotros. El evangelio es práctico, recuerde eso. El evangelio es para que lo mostremos. El evangelio es para que sin palabras, en este momento haciendo énfasis a sin palabras, para que sin palabras le mostremos a la gente que Cristo cambia vidas, que Cristo tiene el poder para transformar a cualquier persona. Pero eso es con nuestra vida que tenemos que mostrarlo, porque de lo contrario se va a perder la eficacia producto de nuestro testimonio. Me gustaría, y no solo para apelar a la parte emocional de ustedes,
que al final de este culto podamos darnos un abrazo todos. Yo pienso que eso nos hace falta. Hay algunos que nos saludamos abrazándonos comúnmente, pero hermanos, aquí hay hermanos que yo tengo meses que no le doy un abrazo, y sé que usted también. Así que después del culto vamos a darnos un abrazo todos. Y hermanos, recuerde el amor fraternal. El mismo Cristo lo dijo, y el apóstol Juan lo dijo también. En esto conocerán que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Es una cuestión de amarnos. No me diga que usted me ama si usted no me lo va a demostrar. Mejor no me lo diga. Se lo estoy diciendo con honestidad. Si usted me va a decir que me ama y no me lo demuestra, no me lo diga. Demuéstremelo. Y yo me voy a dar cuenta. Igualmente lo haré con ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos, y que este mensaje nos haya hablado.